Muy buenos días para todos. Bienvenidos el día de hoy a la sesión académica de ASCON Regional Centro para el mes de julio. Uy, ya julio, ¿no? Como ha pasado el año de rápido. Muchísimas gracias a las personas que están conectadas y a las personas que nos acompañan, no solo de la regional, sino de nuestras otras regionales de la Asociación Colombiana de Neonatología y también de las personas que se conectan de otros países. Siempre nos acompañan personas de Centroamérica y de Sudamérica, entonces bienvenidos. Este es un espacio académico y el día de hoy tenemos una presentación muy especial que espero pues que podamos aprender todos muchísimo. Nos acompaña la doctora Juana María Quevedo Sánchez. La doctora Quevedo es gastroenteróloga pediatra de la Universidad Nacional Autónoma de México e Instituto Nacional de Pediatría. Doctora Quevedo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Podemos dar inicio a su presentación. Buenos días, muchas gracias, doctora Diana, por la invitación. Pues para mí es un honor estar ante este selecto público. Pues la verdad es que este es un tema muy bonito del cual aprendemos todos los días. Estos chiquitines realmente son un reto para todos. Aprendemos de ellos, aprendemos nosotros como gastroenterólogos pediatras de ustedes, de su experiencia. Entonces, pues espero que esta revisión nos sirva y pues podamos sacar conclusiones muy positivas para el manejo de nuestros pacientes. Entonces, realmente de manera explícita, la presentación va a ser o va a tratar acerca de la nutrición enteral en el paciente o en el recién nacido prematuro. Entonces, hablando un poco de generalidades, como les venía diciendo, en la última década han surgido muchísimos cambios en la nutrición del prematuro, especialmente en el prematuro extremo, en el menor de 1000 gramos, el cual tiene muchísimo mayor riesgo de restricción de crecimiento postnatal o también conocida como restricción del crecimiento extrauterino, ya que es al que más usualmente nos da miedo como empezar esa nutrición enteral de manera precoz y avanzar en volúmenes de manera adecuada. Entonces ya sabemos que esa falta de energía y de proteína en las primeras semanas de vida, incluso específicamente en la primera semana de vida, pues va a tener unas consecuencias y va a tener una repercusión sobre todo en ese crecimiento postnatal. Entonces el inicio de una nutrición precoz y un aporte calórico y proteico adecuado, va a prevenir o nos va a ayudar a evitar esta restricción de crecimiento postnatal, nos va a ayudar con el crecimiento craneano, a tener una mejor talla final y desarrollo a los 12 a los 5 años de edad. Obviamente, aparte de la nutrición, van a haber otros factores que afectan el crecimiento postnatal, como lo son la displasia broncopulmonar, la presencia de enterocolitis necrosante y la sepsis. Se sabe que también que el neurodesarrollo se asocia al mejor cuidado nutricional y a los mejores logros de crecimiento, y pues ya hay evidencia suficiente acerca de los beneficios de la nutrición enteral sobre la nutrición parenteral. De hecho, pues digamos con los sustratos que hacemos la nutrición enteral, pues que básicamente sería la leche materna en primera instancia, pues vamos a garantizar aporte de vitamina D, de hierro y de luteína, cosas que no se pueden adicionar a la nutrición parenteral, por ejemplo. Es por esto que es necesario que se establezcan protocolos de manejo y vigilancia nutricional adaptados, por supuesto, en las diferentes unidades de manejo de estos recién nacidos. Entonces, ¿cuál es la importancia de la nutrición enteral en general en el recién nacido? Entonces, se define nutrición óptima en el neonato como aquella que da lugar a crecimiento y desarrollo adecuados sin exceder sus capacidades metabólicas y excretoras. El Comité de Nutrición de la Academia Americana de Pediatría recomienda que el objetivo de la nutrición debe ser el lograr crecimiento postnatal adecuado a la edad gestacional, definido no solo por parámetros antropométricos, sino también por la variación de la composición corporal y retención de los diferentes nutrientes. Entonces vamos a hablar de dos tipos de nutrición enteral. La primera es la nutrición enteral trófica y la nutrición enteral total o completa. La nutrición enteral trófica es aquella administración de leche materna en lo ideal en cantidades que no tienen consecuencia nutricional, pero buscando favorecer la maduración intestinal y de disminuir la atrofia intestinal, ya que se sabe que la atrofia de la mucosa se observa en estudios que se han hecho en cerdos
con 4 días de ayuno. Por eso insistimos en el inicio temprano precoz para estos pacientes en la primera semana de vida. En los menores de 750 gramos se iniciaría de 10 a 24 mililitros kilo día durante las primeras horas de vida, y en los mayores o iguales a 750 gramos de 30 a 40 mililitros kilo día, entendiéndose como primeras horas de vida, iniciarla entre las primeras 24 y 48 horas después del nacimiento. En la nutrición enteral total es el aporte calórico total o completo que requiere el recién nacido recibido por vía enteral a unos volúmenes cercanos o entre 150 y 180 mililitros kilo día. Entonces vamos a empezar y nos vamos a centrar en la nutrición enteral temprana, también conocida como nutrición enteral mínima o trófica, y los beneficios para los recién nacidos prematuros. Entonces, en cuanto al desarrollo gastrointestinal, pues si bien tenemos un paciente que nos nace antes de tiempo y de manera fisiológica cuando el bebé está dentro del útero, va a deglutir o se va a tragar aproximadamente 200 a 250 mililitros por kilo por día de líquido amniótico. Entonces, al nacer se interrumpe este proceso fisiológico y es necesario darle continuidad a este proceso para el desarrollo de toda la mucosa intestinal con un sustrato adecuado durante esos primeros días. Entonces, lo ideal es tener el calostro precisamente para favorecer la proliferación de células epiteliales intestinales e iniciar a generar efectos tróficos mediante la producción de interleuquinas, de interferón, de factores de crecimiento, de factor de necrosis tumoral, de factores estimulantes de colonias y la misma eritropoyetina. El ayuno, y ya lo hablamos, con 4 días de ayuno, yo ya voy a tener microscópicamente una mucosa atrófica, y esto se traduce en disminución de las vellosidades y niveles de las criptas y disminución de la actividad enzimática y hormonal en general. Y como ustedes ven acá, esto es un paciente, es un corte transversal de una vellosidad en cerdos, de un lumen intestinal en cerdos, perdón. Entonces ustedes ven una mucosa completamente con vellosidades desorganizadas, con poca profundidad de las criptas, a diferencia de un paciente o un espécimen que tiene una nutrición enteral temprana. Entonces también se van a generar todo esto, se va a traducir en alteración de la absorción, en una alteración de la motilidad, y es muy frecuente en las unidades para nosotros la interconsulta por la distensión, por la ausencia del paso de meconio. Ya se ha descartado enterocolitis, se han descartado las causas orgánicas, se ha descartado obstrucción, y realmente tenemos como consecuencia que es de manera fisiológica o por no cumplir, digamos, con estas condiciones del inicio precoz de la enteral, alteraciones de absorción, de motilidad, incluso de digestión, porque también va a haber una alteración de la actividad enzimática y hormonal, lo cual va a traducirse en aumento de la permeabilidad intestinal. Por eso muchas veces, y esta es la explicación por la cual a veces las fórmulas semielementales no funcionan bien en estos pacientes. Y esto también va a generar translocación bacteriana y aumento de la probabilidad de infección. Esta figura pues, no está aquí tan clara, pero me parece bonita. Esto es un paciente con nutrición enteral más nutrición parenteral, donde vemos una adecuada profundidad de las criptas, unas vellosidades con buenas longitudes, se ve organizada esa mucosa, y macroscópicamente va a haber un mejor volumen intestinal, a diferencia de una mucosa lisa con tendencia a la atrofia en un paciente que solamente recibe nutrición parenteral total y está en ayuno. No hay diferenciación de las criptas, no va a haber diferenciación de las vellosidades, y la arquitectura de la mucosa va a estar completamente distorsionada. Tenemos también para todo esto evidencia Cochrane, y ya esto es algo que está claro y que así lo debemos cumplir. Entonces, hay evidencia para iniciar la nutrición enteral en los primeros 4 días de vida, y se sabe que esto no aumenta el riesgo de enterocolitis necrosante, especialmente en recién nacidos menores de 28 semanas o menores de 1.500 gramos, en los que ya vimos que es mucho más frecuente esa restricción del crecimiento postnatal. En los recién nacidos pretérmino con nutrición enteral que necesitan transfusión de sangre,
No hay evidencia suficiente para indicar si mantener la nutrición enteral durante el proceso de transfusión tiene algún efecto sobre
alimentación mixta con fórmula
secundaria, inmadurez del tubo digestivo en algunos lactantes, donde ya le hemos descartado todo, y lo vemos en las unidades, ¿no? Le hemos descartado enterocolitis, le hemos descartado patología estructural o anatómica del tubo digestivo. Entonces, a veces echamos mano, perdón la expresión, de estos extensos hidrolizados o de fórmulas elementales. Les digo yo en las unidades neonatales, no tengan miedo a las fórmulas, de hecho, hoy en día es válido hacer el top-down de las fórmulas, entonces yo puedo, precisamente para favorecer esta tolerancia, y lograr progresión de volumen rápida, empezar con un extenso hidrolizado y dentro de la misma estancia hospitalaria, cuando veo que el paciente va mejor, he logrado buenos volúmenes, hago el descenso y hago el desescalonamiento de las fórmulas. Si los valores de magnesio sérico están por encima de 2.5 miligramos por decilitros, hay que suspenderlo de la nutrición parenteral, ya que se ha identificado que esto favorece la intolerancia alimentaria. Y también es frecuente al inicio, cuando empezamos a usar la eritromicina, pues nos abrían los ojitos algunos colegas, pero pues sí, en recién nacidos prematuros hay evidencia como efecto prokinético de la eritromicina, como estímulo de la motilidad intestinal. Iniciamos con dosis de 10 miligramos por kilo por 48 horas y luego nos vamos con 4 miligramos kilo cada 6 horas por 5 a 7 días. Incluso a veces se requiere un poquito más, a veces hasta 2 semanas, pero lo que vemos es que rápidamente podemos quitar la eritromicina conforme va madurando este intestino. La evaluación nutricional, entonces, pues es muy importante, por supuesto, la antropometría. Evaluamos en prematuros el peso de manera diaria, la talla y el perímetro cefálico de manera semanal. Se registra en curvas de crecimiento intrauterino, Fenton. Yo estuve, de hecho, revisando artículos de Fenton versus Intergrow, y pues Fenton es para evaluar crecimiento intrauterino, Intergrow extrauterino. Y de hecho hay un estudio súper bonito de la preferencia de los neonatólogos, y a los neonatólogos, y lo veo yo aquí en Neiva, les gusta más Fenton. Yo también uso Fenton hasta las 40 semanas, hasta las 40 semanas corregidas. Y veo que en canguro utilizan más Intergrow. Probablemente ustedes me puedan contar un poquito más de su experiencia al respecto. Luego, cuando completamos las 40 semanas, nos vamos a graficar por Organización Mundial de la Salud. El objetivo nutricional debe ser recuperar el peso al nacer entre los 10 a 14 días y con un incremento del perímetro cefálico de 0.8 a 1 centímetro por semana, al igual que la talla. La monitorización sanguínea, entonces hacemos cada 15 días mediciones de calcio, fósforo, proteínas totales y fraccionadas, fosfatasa alcalina, urea, electrolitos y hemograma. En los recién nacidos, aquí me hablan un poquito del peso, me quedo como fuera de contexto la ganancia de peso acá. Entonces, en los recién nacidos prematuros, ellos deben aumentar más o menos 16 a 18 gramos por kilo por día o 20 a 30 gramos por día. La talla del perímetro cefálico en promedio debe aumentar 1 centímetro por semana. En cuanto a restricción del crecimiento extrauterino o postnatal, vemos que la pérdida de peso es mayor cuando menor es el peso al nacer y la edad gestacional. Ya veíamos al inicio que los que más tienen riesgo de tener un pobre crecimiento postnatal son los extremos, los menores de 1.000-1.500 gramos. La restricción del crecimiento extrauterino no recupera su peso de nacimiento, sino hasta 20-30 días después. Entonces, con estos pacientes debemos tener un poco más de paciencia, y de hecho les enseño a los residentes que ese paciente que ya venía con un bajo peso al nacer, que fue extremo y que su progresión de peso en la unidad neonatal no fue tan buena, es al paciente que más tenemos que tenerle paciencia en ese primer año de vida, ¿sí? Y recordar que no todos los niños tienen un patrón de crecimiento igualito. Y esto lo deben comprender también las personas que hacen crecimiento y desarrollo, sobre todo en los primeros niveles. Las estrategias para, digamos, combatir esta restricción del crecimiento postnatal es el incremento de volumen. Y fíjense que insistimos mucho en el incremento de volumen. Y si el BUN está por debajo de 8 días, debemos aumentar fortificación. En caso de restricción de volumen, uso de fórmulas isocalóricas. Recordemos, isocalóricas, 1 kilocaloría por 1 mililitro. En cuanto a suplementación, entonces tenemos primero el hierro.
Entonces, la profilaxis se debe iniciar a partir del mes de edad a una dosis de 2 miligramos por kilo día, una vez logrado la nutrición enteral completa, hasta el año de vida. El tratamiento ya como tal de la anemia se hace a los 30 días por 4 a 6 semanas después de la última transfusión, y la dosis para anemia es 4 miligramos por kilo por día de hierro, y lo hacemos por 6 meses. Las multivitaminas las iniciamos cuando tolera un volumen mínimo de 100 mililitros por kilo por día, y esto va a asegurar el aporte de vitamina D3 a mínimo, que es de 400 unidades internacionales por día. Obviamente podemos monitorizar en aquellos pacientes que estemos sospechando deficiencia a niveles séricos y dar tratamiento para una deficiencia de vitamina D3. La lactancia, la leche materna fortificada y las fórmulas para prematuros, que usualmente vienen con 24 kilocalorías por 30 mililitros, en volúmenes de 160 a 180 mililitros por kilo por día, poseen la cantidad suficiente de vitamina D, por tanto, no deben suplementarse. Asegurar el aporte de calcio y fósforo por vía oral, ahí están las dosis, es también indispensable. A manera de conclusión, tengo estas dos tablas que resumen los beneficios, que son muchos más que los riesgos de la nutrición enteral temprana. Entonces, las conclusiones serían: por favor, empecemos nutrición enteral temprana tan pronto como sea posible. La alimentación enteral trófica debe durar muy poco, más o menos debe durar menos de 72 horas y nunca extenderse por más de 5 días, y buscar esa nutrición enteral completa o total de manera rápida. Las tasas de inicio de esta nutrición enteral temprana han cambiado a 30 a 40 mililitros por kilo por día, evidencia Cochrane. Pensar en fortificar la leche materna de manera temprana, y por supuesto también traigo las barreras que tenemos con la nutrición enteral temprana, me perdonan la tabla en inglés, y las estrategias para combatir estas barreras. Entonces, el riesgo siempre que tenemos de la enterocolitis necrosante o de perforaciones espontáneas intestinales, la dismotilidad del prematuro, y que en los últimos tiempos hemos aprendido mucho de esto en las unidades, y saber que existe, ¿sí? Saber que existe y dar pues el tratamiento adecuado, que hoy en día pues tenemos algunas herramientas para eso. Los episodios de mesis, la distensión abdominal, los residuos gástricos, que ya aprendimos, hoy yo por lo menos sí lo aprendí, que ya la evidencia nos dice que de manera rutinaria no debemos medir residuos, porque ni nos indican tolerancia a la enteral, ni tampoco nos predicen riesgo para enterocolitis necrosante. Y el miedo con la inestabilidad hemodinámica. ¿Listo? Entonces, ese era el mensaje que les traía para hoy. Muchísimas gracias. Doctora Quevedo, muchísimas gracias por la presentación, muy completa, muy como que refleja mucho lo que pues el objetivo de la alimentación en estos recién nacidos tan pequeños, que son como el reto que tenemos habitualmente, y que yo creo que muchos tenemos que romper como estos paradigmas respecto a lo que usted decía de alimentemos de forma temprana a estos bebés, no los dejemos sin vía oral una semana, 3 días, porque son prematuros. Precisamente porque son prematuros son los que debemos proteger, y sin duda alguna la piedra angular del manejo de estos recién nacidos de peso extremadamente bajo al nacer debe ser la nutrición. Doctora, tenemos algunas preguntas ya aquí en el chat. Entonces, bueno, pues felicitándola por la presentación. La doctora Isabela de la Hoz nos pregunta, para los que no tenemos fortificadores de leche materna y tenemos un bebé con nitrógeno bajo, ¿qué módulos de proteínas nos recomienda? Bueno, realmente en Colombia tenemos algo de limitación con módulos de proteína. Tenemos, espera, me acuerdo, sabía que me iban a preguntar eso. Entonces, tenemos el ProWayNet, es un laboratorio reciente, que es nuevo. Tenemos el ProWay Protein, porque algunos ya vienen con saborizantes, con algunas edulcorantes, y pues básicamente en estos momentos no tendríamos absolutamente nada más.
Y ahí lo que nos toca hacer, pues nosotros realmente como gastroenterólogos hemos evitado como el hecho de concentrar fórmulas, ¿sí? Y pues nos toca manejar e irnos hacia volumen o irnos hacia fórmulas isocalóricas de 1 kilocaloría por 1 mililitro, que por supuesto le van a aportar un poco más de proteína, como el Infatrini, por ejemplo. Vale, doctora, muchas gracias. También nos preguntan qué fórmula isocalórica me recomienda. También una pregunta de la doctora Isabela, ya que teníamos la de Similac líquida, pero ya no está disponible en Colombia. Infatrini. Infatrini, de hecho, hay evidencia y la indicación de Infatrini es muy segura para el recién nacido prematuro y sobre todo en el que tú necesitas, ahorrar volumen. De hecho, la recomendación MIPRES para el prematuro es displasia broncopulmonar y cardiopatía congénita de alto flujo. Entonces, Infatrini es una muy buena opción de 1 kilocaloría por 1 mililitro. Gracias, doctora Quevedo. Por aquí tenemos una pregunta. ¿Aún es útil medir el perímetro abdominal? Sí, el perímetro abdominal en términos, y de hecho me pareció muy curioso en la revisión, porque veo yo la tendencia en las unidades neonatales a que se distendió, suspendemos vía oral, intolerancia, descartar enterocolitis, placa de abdomen, etcétera, etcétera. Yo pienso que si medimos el perímetro abdominal de manera más rutinaria, o sobre todo en aquellos que estamos sospechando esa intolerancia vía oral, nos evitaríamos suspender o descontinuar tanta nutrición enteral. Pero cuando me pasa mucho que voy a valorarlos y yo, bueno, sí se ve un poco globoso ese abdomen, pero realmente está blando, el abdomen ha tenido buen paso de meconio. Entonces, sí, de hecho, la definición de intolerancia está dada por esos aumentos de 2 centímetros por encima del basal en perímetro abdominal. La respuesta es sí. Y además debemos tener algo en cuenta que es muy importante y es que muchos de estos bebés de pronto están con ventilación no invasiva con CPAP nasal, en los cuales la aerofagia es importante. Entonces la distensión no es algo porque es un hallazgo patológico relacionado con enterocolitis o un hilio, bueno, yo qué sé, sino es más por la aerofagia. Entonces de pronto antes de empezar el aporte enteral, extraer el aire que tenga en la cámara gástrica. Eso también mejora bastante la tolerancia en estos bebés. Se debe medir y ante la duda, si tengo buenas condiciones abdominales, digamos, lo ideal sería no progresar, pero no quitarla y dejar el volumen que venía tolerando.